Unititziwan y Mextlapaloa y Canoche Noyolpaquilis y Panín Yanquis programa Juan y toca Ombligo de Tierra TV, Aman Intonal Tintle, Tipehualtisque Uxey Yanquis programa y Pan Televisión, ni en Pan Intonal Tintle Techuanos Notas Tognitzin Francisco de la Cruz Jiménez, Yahua Tlacuilosque el Zapoteca, ni Mahama Textotumilis se Quech Tlamantle y Techcopaín Tlacuilosle. Hola a todos. Les saludo con mucha alegría en este nuevo quehacer, en este nuevo programa Ombligo de Tierra TV, en donde vamos a estar platicando con varios personajes. Y hoy nos acompaña Francisco de la Cruz Jiménez. Él es escritor zapoteca y bueno, nos va a estar compartiendo un poco de su quehacer literario en este programa. Francisco de la Cruz nació el 9 de marzo de 1963 en Juchitán, Oaxaca. Estudió la licenciatura en Antropología Social en la UAM, Iztapalapa, y Lingüística en la ENA. Ha sido colaborador del Día, Encuentro, Excelsior, Generación, Uchachi Reza, Hora Cero, La Jornada, La Palabra y el Hombre, Nuni, Granos de Maíz y Parva, entre otras publicaciones. Ha sido becario del FONCA dentro del programa de becas a escritores en lenguas indígenas en las emisiones 1996, 2001 y 2006, y es presidente del Consejo Directivo de Escritores en Lenguas Indígenas, AC. Maestro, le damos la bienvenida. Quijepeli Martín Tonalmeyol, Dunabe Pecaye Chela Chidua Tinuarari, Winus Taleri Yastigi Dijawala Jistine, Nibizide Jiscuidina. Muchas gracias, Martín Tonalmeyol. Me da mucho gusto estar conversando contigo en este lugar para platicar varias cosas de lo que nosotros tenemos consigo mismos como parte de nuestra cultura zapoteca. Pues maestro, empecemos a platicar, a dialogar. La literatura llamado zapoteca es una de las más potentes en los inicios, en los años que será 1930, donde pues se acercaron primero escritores que escribían en español, pero de origen zapoteca. Luego pasaron al formato monolingüe zapoteco, luego al formato bilingüe. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo ha mirado este cambio que se vive ahora con la literatura zapoteca? La literatura zapoteca tiene mucho arraigo en la tradición oral de nosotros como zapotecas. Se conoce nuestra tradición literaria escrita precisamente entre los años 20 y los años 30, pero previo a esto, la narrativa oral es parte de nuestra cultura. Cuando surgieron escritores como Andrés Enestrosa, Gabrielo Pechiñas, Enrique Liéquez, ellos tuvieron la mirada de fundar una revista que se llamó Neza, justo que se publicó en los años 1930. Ellos escribían ahí varios de sus textos, aparte de dar las noticias en un formato de periódico. Ellos vivían aquí en la Ciudad de México, tuvieron la mirada de organizarse y difundir la literatura de nosotros como zapotecos. Esa fue la primera visión que se tuvo como escritores de lenguas indígenas en el Istmo. Y podríamos decir en el Istmo, centrándonos no solamente a Juchitán, sino hay otras partes del municipio, por ejemplo, Tehuantepec y demás. Esto es en cuanto a la literatura escrita. Ya hablé de la literatura oral, de la literatura escrita. Hay un elemento importante que es parte también de nuestra cultura, la música. La música, cuando hablamos de música, hay música escrita y hecha en lengua zapoteca, totalmente en lengua zapoteca. Autores como Taquio Nigui, que así se le conocía, su nombre real es Eustaquio Jiménez Girón, eso es en el caso de Juchitán. Hubieron otros monolingües, de verdad monolingües, que solamente escribían su obra en zapoteco, Nandubata, otros, ¿no? Otros autores. Pero en Tehuantepec también hubieron otros autores, como por ejemplo Carlos Iribarren Sierra. Él escribió muchísimo canciones en lengua zapoteca. Entonces, hablar de la literatura zapoteca en los principios, tendríamos que sumar la literatura oral, la música y la tradición escrita. Posterior a esa primera generación de escritores que
registraban su obra escrita, ya pasaron a otra generación de escritores. De los años 30 a los años 50, 60 se dio un paso con escritores como Macario Matus, como Víctor de la Cruz, que son los dos pilares fundamentales para nuestra literatura escrita. Uno que fue director de la Casa de la Cultura, extraordinario narrador, periodista, crítico de arte, por el caso de Macario Matus, mientras que Víctor de la Cruz, un investigador totalmente extraordinario, también escritor. Entonces se fueron sumando esa segunda generación que pudiéramos visualizar de escritores de lenguas indígenas. Posterior a ello ya surgió una tercera generación, que es ahí donde estamos nosotros. Ahí ya me puedo incluir como parte de este grupo de escritores. A partir de la creación de la Casa de la Cultura, fundada por el pintor Francisco Toledo, en los años 70, justo fue el apogeo de nosotros como cultura consolidada ya, con la presencia, con el apoyo, con la visión de Francisco Toledo. Y con Macario Matus siendo director, nos aglutinó como escritores y ahí sí surgimos como semillero de escritores. Hay varios escritores extraordinarios. Bueno, este movimiento no solamente, digamos que nació de la literatura, en realidad es un movimiento social, cultural, literario y también lingüístico, porque justo mencionabas a Macario Matos, también Gabriel Chiñas, López Chiñas, que ellos, por ejemplo, escribieron solamente en zapoteco y actualmente varios escritores ahora zapotecos los traducen al español, pero era una posición pues un poco radical, pero fue también el inicio, por esta parte de Oaxaca, los zapotecos, pero por el otro lado los mayas también era un grupo grande. Los nahuas siempre han sido grandes, pero ahora sí muy alejados, no estaban concentrados en un mismo lugar. Y platicábamos la vez pasada del maestro Toledo. El maestro Toledo, aparte de crear todo un grupo de pintores, zapotecas y no zapotecas, también generó estas puertas abiertas para la nueva literatura contemporánea. ¿Cómo miras a la literatura de ese entonces comparada con la actual? Porque bueno, tú ya has transitado, has vivido, y has mirado y has leído. Justo, porque en este caso podríamos decir que nuestra literatura estaba más centrada en nuestra región. Nosotros estábamos ubicados físicamente ahí, varios de nosotros vivíamos ahí. Ya cuando hubo esa posibilidad de emigrar hacia la Ciudad de México, en mi caso, pues ya fue otra condición. Ya de un paso de vivir en Juchitán, estar en Juchitán, a ser migrante en la ciudad fue otro paso, porque es búsqueda de diversas opciones, aparte de una formación académica, también como una formación literaria, conocer escritores, conocer pintores, museos, bibliotecas, todo eso hablo de manera personal, pero ya hubo esa opción de conocer a más gente. Yo quisiera regresar algo, el maestro Martín Tonal Mello, con una situación. ¿Por qué el auge de la cultura zapoteca? Podríamos decir que fue desde los años 80 y justo por una situación política que se vivió en Juchitán, una cuestión política que sí logró impactar no solamente en ese escenario político, sino también la parte cultural. Nosotros como escritores, como artistas, veíamos que nuestro trabajo, nuestro quehacer, en este caso artístico, no solamente impactaba para nuestra región, sino éramos voz para darnos a conocer lo que ocurría no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, en el caso de nosotros, con esta situación que hubo en el Istmo, esa crisis política, esa organización política, que surgieron movimientos políticos campesinos, estudiantiles, nos ayudó a tomar una situación que nuestra palabra y nuestra cultura puede sobrevivir si resistimos. De acuerdo, pues todo un acontecer de este movimiento. Me quedé pensando en la parte de la migración. Bueno, usted, el maestro Filemón y muchos tantos otros llegaron a la Ciudad de México, se quedaron como migrantes y ahora viven como zapotecos, pero también viven como gente de la ciudad. ¿Qué pasa en este transcurrir, en este caminar, en este cambio de lugar con la lengua? Usted habla la lengua,
tiene nietos, tiene hijos que hablan la lengua, se dejó de hablar, se dejó de enseñar. Y bueno, son muchas preguntas, pero y el último es el vínculo que todavía tiene con su comunidad, o en este caso si es de Juchitán, con la ciudad, porque ya, Claro. Juchitán no es una comunidad, es una ciudad, dicen gigantesca, yo no la conozco, pero ¿cuál es su vínculo y esto? ¿Cómo, dónde quedó la lengua o dónde queda la lengua? Justo, cuando hablamos del ombligo de la tierra, tendríamos que pensar que es donde está sembrada nuestra vida. Mi vida está sembrada en Juchitán, ¿no? Entonces, fui formado allá, pienso en la lengua, la comida, el vestido de mi gente, toda nuestra cultura la tengo y la proceso y la mantengo viva en todo momento. Mi pensamiento es eso, porque lengua y cultura pues van de la mano. Y en este caso, pues conmigo como migrante lo tengo. Trato de tener mayor comunicación con gente, aún por teléfono, ahora vía celulares y estas formas de comunicación, pues en la lengua, ¿no? Esto, pues no me puede decir que estoy aquí, pero vivo allá, ¿no? Sueño aquí, pero soñando también allá, ¿no? Este es un vínculo que no podemos romper y pues como migrante justamente me hace más consciente de qué papel tengo que desempeñar como escritor. En primer lugar, disciplinarme, escribir y tratar de enseñar mi lengua. Eso es lo primero que puedo pensar, ¿no? Es lo más que puedo pensar como aporte y como migrante. Hay muchas cosas que también fuera de nuestro lugar donde nacimos, también podemos aprender, podemos conocer, podemos convivir. En este contexto que estamos llamando de interculturalidad, por ahí va el asunto también. Sí, te lo preguntaba porque cuando mucha gente deja la comunidad, rompe este vínculo, no solamente con la lengua, sino con todo lo que tiene que ver con lo comunitario. Los profesionistas que se forman, como usted, terminan a lo mejor una carrera, un posgrado, pero nunca regresan a la comunidad a trabajar con la comunidad en donde fueron creados. Muchos se quedan a vivir en la ciudad y los hijos no entienden ni una palabra en la lengua que hablan ellos. Me preocupa mucho esa parte porque digo, hay que un poco autocriticarnos cuál es el papel que jugamos como difusores, como representantes, como escritores, y muchas veces se pierde toda esta conectividad y eso que se pierde, digo, no solamente se pierde, sino que lo enseñamos a los que vienen. Yo les he preguntado, no sé si en su familia usted es la última generación de zapotecas o hay más que dejó como semillas. Sí, son varias cosas que habría que reflexionar. Primero, la cuestión de la cultura como elemento que nos identifica, es mi identidad. Para mí ser zapoteco es como mi cuerpo de zapoteco, mi pensamiento de zapoteco. Yo no puedo despojarme de mi cuerpo porque no existiría como zapoteco. En este caso es vivir, pensar, conocer y siempre buscar las formas de enaltecer lo que es mi lengua, lo que es mi cultura. Pero también hay que estar abiertos al mundo, también hay que conocer cosas, también hay que aprender a que si llegamos a adquirir otros conocimientos, claro que nos ayuda. Yo lo que no quiero es desvincularme de mi pueblo, de mi región. Por ejemplo, de mi obra literaria estoy muy contento que parte de mis libros los niños lo utilizan en las escuelas. Eso para mí es parte de lo que me hace feliz como escritor y como persona. ¿Usted no tiene hijos? Sí tengo hijos. ¿Hablan zapoteco o no hablan zapoteco? La pregunta es muy fuerte, pero en este caso no hablan por una razón. Porque vivo aquí en la ciudad, mi esposa es de la ciudad y es muy difícil que aprendan la lengua. Cuando van allá se comportan como zapotecos. Mis hijas visten en zapoteco su traje y demás. Claro que conocen palabras, claro que me escuchan, claro que saben de cuando, por ejemplo, pongo una canción y empiezo a hablar cosas, dice, mi papá está triste, ya interpretan. O cuando estoy hablando también logran entender lo que estoy diciendo. Hay una cercanía ahí, pero que haya una fluidez en la conversación no lo hay. Hay que ser honestos también y éticos en eso. Pero bueno, mi pareja es de aquí. Sí, yo digo, te lo preguntaba justo por eso, porque pues nosotros podremos entender palabras en inglés, en francés o en italiano, pero no significa que podamos hablar la lengua. Y hay que ser honestos, sino para quizá evidenciar, sino para reflexionar para los otros, porque en este caso usted sería la última generación de zapoteco hablantes
y ya, ¿no? Pero bueno, hay que platicar de ello. Tiene que ver con la literatura, sí, tiene que ver con una conciencia lingüística, sí, tiene que ver con una conciencia comunitaria, por supuesto que sí. Por eso esta es la mesa para dialogar, para platicar, para reflexionar, no para nosotros. Nosotros quizá ya estamos aquí y ya vamos, quién sabe para dónde, pero vamos hacia donde el camino nos lleve. Pero para los que vienen, para los hijos, para los nietos, para esta generación joven, sí lo debemos de tener muy presente. Hay una situación que hay que subrayar. Ahora que se está hablando de la cuestión de la pérdida de las lenguas, entre los jóvenes está pesando justamente esto, como parte de la resistencia, aprender, rescatar y conocer la lengua, ¿no? Claro que hay muchas formas de hacerlo y bueno, estamos en esa brecha de poder abrir caminos, ¿no? De acuerdo. Pues vamos a nuestro primer corte de Plural TV en este programa de Ombligo de Tierra y los invitamos para que nos sigan viendo, mirando y seguimos platicando con Francisco de la Cruz Jiménez. Regresamos a Ombligo de Tierra TV y seguimos platicando, dialogando y reflexionando con el maestro Francisco de la Cruz Jiménez. Y maestro, pues ya que estamos entrados en esta plática, cuéntanos un poco de este quehacer que es el traducir y autotraducirse, porque traducir es distinto cuando te dan a Tolstoy y lo traduces al zapoteco, y otra cosa es cuando usted escribe sus poemas, cuando usted escribe su narrativa y luego tiene que trasladarlo al otro idioma que es el español. ¿Cómo es el trabajo de este quehacer? ¿Qué quisiéramos dar a conocer como escritores que hacemos literatura en lenguas indígenas? Nosotros creamos en lenguas, a veces de manera general escribimos en lengua. También nos damos la licencia de escribir en español, solamente en español, pero ese proceso de ser bilingües nos permite crear nuestra propia literatura. Ahora, nosotros, en mi caso, yo escribo también en mi lengua, la escribo, y al momento de traducirla ya es otro paso, porque es otra creación que estoy haciendo. Es un contacto que tengo que tomar muy en cuenta en el uso del español. Mi lengua es una lengua tonal. Es una lengua donde todas las palabras terminan en vocal. Esto la hace una lengua musical, a diferencia del español. Entonces, es hacer poesía en zapoteco es mucho más, entre comillas, fácil, porque nos da la posibilidad de la rima, la música, a diferencia del español. No, ese es un secreto que tenemos en nuestra lengua. Ninguna palabra termina en consonante, todas son vocales. Ese es el detalle. Ahora, al momento de pasar mi lengua al español, tengo que pensar varias cosas, porque hay metáforas en mi lengua que no son traducibles al español y al revés. Hay metáforas del español que solamente uno las puede enunciar, porque el español también es una lengua hermosa, también es porque toda lengua es importante, toda lengua es tono, toda lengua es sonido. Entonces, pues es cuestión solamente de que uno tenga esa habilidad de tener conciencia de qué lengua habla. Como escritores, hacemos nuestra obra, las traducimos. Ahora, ¿cuál es el reto que estamos teniendo como escritores en lenguas indígenas? La discusión actual que está habiendo es que nosotros como escritores en lenguas indígenas solamente elaboremos nuestro trabajo, nuestro quehacer literario en nuestra lengua para que haya otros espacios que permitan la traducción. Esa es una posibilidad, pero pienso que se pierden muchas cosas, porque nosotros tenemos conciencia de lo que hacemos, para al momento de traducirla tenemos esa posibilidad de jugar también con el español. Traducir a León Tolstoy para mí fue un reto muy importante porque, bueno, fue un trabajo que estuve desempeñando con una editorial que me pidió esta posibilidad de trabajar a León Tolstoy, pero fue relativamente más fácil porque estoy hablando de fábulas. Y al hablar de fábula, en el caso de la literatura rusa creada en ese texto de León Tolstoy, que se llamó, el libro es el ¿De dónde viene el mal? Para Zeda Gendanayaba,
en este caso, al traducirlo al zapoteco, pues me llevó a pensar justamente en las fábulas, porque para nosotros, dentro de nuestra literatura oral, pues hay muchas fábulas. Hay géneros que en algún momento lo vamos a tocar, géneros literarios que vale la pena resurgirlos. La fábula en zapoteco para nosotros es importante. Hay palabras, por ejemplo, que en el español no existen y hay forma de poder investigar si hay o si no acercarnos a ella. Yo quiero también acercarme a un punto, maestro Martín, con lo siguiente. Hay géneros literarios específicos en la literatura en lenguas indígenas dependiendo de la cultura que sea. En caso mío, en caso de mi región, tenemos géneros que no se conocen en español, que incluso gente que se sorprende y diría que no está tan de acuerdo que al conocer palabras como decir que nosotros narramos mentiras, van a decir son mentirosos, ¿no? Pero es que es una forma de fabular fantaseando las cosas, es una especie de surrealismo que hacemos desde nuestra lengua. Un género literario. Como un género literario, y tiene sentido, ¿no? También es un juego mental que puede hacerse a partir de las mentiras. Hay otros géneros que también parece universal, o al menos en varias culturas y en lenguas, parece que también en otras culturas indígenas se dan, como los sermones. En el caso de nosotros, manejamos los sermones en dos momentos de la vida, al momento del casamiento y al momento de la muerte. Se dicen discursos totalmente con unas metáforas indescriptibles. Por ejemplo, al momento de casarse, se les dicen, ya van a juntar las manos. Eso es en español, pero para nosotros en zapotecos, en Daruchaganá, es justamente acercarse, es agarrarse las manos. Eso es casarse para nosotros en zapoteco. Casarse, pues se casas, pero en zapoteco se van a agarrar de las manos. Eso es solamente un mero ejemplo, ¿no? Y hay palabras que dices, ¿cómo traducirlas? Por eso es que entre los géneros literarios que hay, vale la pena ir rescatando las adivinanzas, y hay otros géneros que también vale la pena decir que también se están creando en esta lengua. El rat, por ejemplo, en zapoteco se está dando, y bueno, cada quien va a tener su propio espacio para poder tener la visión de lo que tenga y opinión que tenga al respecto. En mi caso, escribo cuentos, escribo poemas, y bueno, no es lo mismo escribir un poema a escribir un cuento. Son mundos distintos y mundos de imaginación y también de emoción, porque el arte es emocionar. Regresando un poco a León Tolstoy, ¿qué tanto encontraste de similitud en cuanto, digámoslo, al terreno, al área, al pensamiento, a la forma de vestir, de vivir? Porque si tomamos un libro en cuento chino, ¿Sí? o japonés, se parece mucho a nuestras culturas. Claro. Pero ¿tú qué similitudes encontraste o qué distancia encontraste entre lo que nos contaba León Tolstoy con los zapotecos? Hay universales en las lenguas, como por ejemplo características propias de las lenguas. Consonantes, vocales, sílabas están en todas las lenguas del mundo. Palabras, adjetivos se dan en todo el mundo. Eso solamente en cuanto a la parte gramatical. Pero también hay universales que son los juegos de palabra, ¿no? En el caso, juegos de lenguaje. Los chistes, por ejemplo, las adivinanzas, es un universal que también se dan. También hay tabús, ¿no? Que se dan en caso de las lenguas. También es universal. Pero regresando a la literatura de León Tolstoy, las fábulas. Hablar de fábulas es justamente narrar con animales que están hablando y nos están dando mensajes. En este caso, el mensaje que León Tolstoy daba, al menos en este texto, es en torno a reflexionar la maldad del mundo. ¿Y qué está diciendo León Tolstoy? Pues la paz, no la guerra, ¿no? ¿Y qué buscamos en nuestras comunidades? Pues la convivencia, el respeto. ¿Qué diferencia hay uno y otro? Nada. Nada. Bueno, pues es interesante conocer, y para ir cerrando esta plática, justo hoy nos tocó platicar de literatura, cómo llevar, ahora sí un poco resumido, cómo llevar ese trabajo entre la poesía y la narrativa, porque bueno, en este mundo hay poetas que se dedican a la poesía, hay narradores que se dedican al cuento, al ensayo, a la novela, y tú conllevas los dos géneros literarios pensados desde Occidente.
¿Cómo nos podría resumir la diferencia que existen entre estas dos? Son varias cosas. Ejemplo, en el caso de un poema es más de música, más de metáforas, más de emoción y también un mensaje que se da. Eso es en cuanto a la poesía. ¿Y cuál es el uso que estoy dando mi cultura? Yo baso mi poesía en las canciones de mi región, en la métrica, la baso mucho en mi poesía. Respecto ya a la narrativa, justo me regreso a las formas que escuchaba yo de narrar de mi padre, de mi madre, de mis abuelos y también de la comunidad, ¿no? Esto lo llevo a mi literatura porque pues también es parte de lo que nosotros tenemos consigo, ¿no? En este caso es muy difícil también escribir la poesía y escribir la narrativa. Son mundos totalmente diferentes, pero hay un fondo. Es palabra, es mensaje, es sentido, es emoción y es el arte de la palabra. Y justo es esto lo que tendremos que hacer, ¿no? Y para cada uno, particularmente como narrador, la ética del narrador también hay que tomarla en cuenta. Respetar nuestras culturas, ¿sí? No transgredir nuestras culturas, aportar sí, innovar sí, enseñar sí. Pero bueno, también la ética tiene que pesar en nosotros y abrirnos al mundo también. Por ejemplo, autores que están en mi región hacen haiku, por ejemplo, se respeta, se valora y qué rico, qué interesante que se están haciendo. Cada quien está aportando lo que puede, ¿no? Y en este caso yo estoy trabajando mucho más a la literatura infantil por una razón. Estoy consciente de que se está perdiendo la lengua. ¿Y quiénes son los primeros que pueden defender, conocer y aprender la lengua? Los niños. Por eso es la narrativa que estoy haciendo. Trabajar y pensar en los niños, por supuesto, en los jóvenes. Pero si los niños aprenden y conocen nuestras lenguas, estamos garantizando de que en un futuro nuestras lenguas van a resurgir. Y quiero decir que el zapoteco, cierto, está en una fase de pérdidas, de palabras y demás, pero no va a morir el zapoteco, porque nosotros tenemos el pensamiento que tenemos un lugar donde estamos guardando nuestra lengua. Dicen que nuestros zapotecos están junto a las piedras, ahí están, y van a resurgir y van a florecer. Bueno, agradecemos mucho al maestro Francisco de la Cruz Jiménez y les recomendamos que lean La Iguana Vivaracha. Agradecemos a todos sus oídos, sus ojos, para que nos sigan acompañando en este nuevo programa de Ombligo de Tierra TV por la vía de Plural TV.